Buenos días, hermanos. Esta semana, o quizás hace tiempo, ya vengo, no pensando, porque yo no pienso, sino el Señor el que alimenta, me da el alimento diario para que vaya desarrollando el tema que Él quiere que ustedes escuchen. Ese es mi pensamiento, y eso creo que es así, y es así. A veces escucho otras prédicas y depende del mensaje que hagan, me llega muy profundo, me enseña, me edifica y me fortalece. Eh, esta semana he tenido un inconveniente en mi trabajo, esta relación de lo que va a venir, y nos dieron un trabajo a dos compañeros, a mí y a otro compañero, nos dieron trabajo y fuimos a hacerlo, como corresponde, obedeciendo a la autoridad que nos mandaba a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando lo hicimos, eh, no nos dieron prioridades, hagan esto primero, hagan esto aquello, o hagan esto. Fuimos allá, al lugar donde estaba ese problema, eh, eh, y encaramos como somos técnicos a resolver el problema. Al día siguiente, cuando llegamos nuevamente a nuestro trabajo, nos espera el jefe de sector, más la persona que nos mandó a hacer el trabajo, y nos llaman la atención por qué habíamos tardado o por qué no hicimos lo que ellos nos habían pedido. Y nosotros nos sorprendimos y dijimos, no, a nosotros nadie nos pidió nada, nos dijeron nada más que hagamos un trabajo en tal lugar, pero no esto prioridad o aquello prioridad. Y me sorprendió porque hoy vuelvo a leer todo lo que he hecho y he buscado y me encuentro con Miqueas, que en Miqueas 8 Dios pide al pueblo de Israel. Pero antes de eso, sabemos que el pueblo de Israel se corrompe, hacen cualquier cosa con otros ídolos. Por eso en Miqueas 6:7 ofrece sus ofrendas, todo aquello que necesita el pueblo para que Dios lo escuche, para ese arrepentimiento. Pero expone todo lo que viene haciendo el pueblo, hasta inclusive el sacrificio de sus propios hijos, de sus propias entrañas, como dice el pasaje. Y entonces eso me hizo pensar, y a veces nosotros, como cristianos, eh, y con lo referente a lo que me pasó a mí en esta semana, fue, nosotros estamos haciendo, me puse a pensar y quizás a pensar profundamente, ¿estamos haciendo nosotros lo que Dios nos pide realmente? ¿Estamos realizando más allá de lo que Él nos pide o simplemente hacemos como en otras religiones van a la iglesia, rezan y vuelven a su casa y se olvidaron de Dios? ¿Estamos eh, haciendo lo que Él nos pide realmente o lo hacemos por eh, impulso propio, hacer como me pasó a mí en mi trabajo, hacer algo que me parecía que estaba bien y resulta que no acepté un camino que me marcaran? No pregunté, no consulté. Por eso Miqueas dice, muy bien dice la palabra en Miqueas 6, que es Miqueas 6:7 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Altísimo, me presentaré ante él con holocaustos, con los becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué posición ahora tenía
el pueblo de Israel cuando vio que Dios no le respondía. El Señor no le respondía. Jehová en ese momento no le respondía a través de este, de este profeta. Y llevar todas esas cosas es como que, como está en Hebreos también, que dice en Hebreos 10:11, leos, y dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y nunca pueden quitar los pecados. Eso me da a entender de que por más sacrificios que llevemos ante un altar, más cosas que hagamos que por ahí el Señor no nos pidió, no vamos a estar bien delante de Él. No es el perdón de pecados que nosotros vamos a recibir. No es lo que vamos a recibir si nosotros ofrecemos otra cosa que no nos está pidiendo el Señor. Obviamente, en nuestra congregación, en todas las congregaciones de Cristo, hacemos todo lo posible de que agradar al Señor con oración, con esta reunión, con la cena del Señor, ayudando a otros hermanos, como pasó en la prédica pasada de mi hermano Andrés, que fue fundamental, que todo lo que tenemos que hacer. Pero eh, a veces yo, en mi persona, a pesar de que hace 10 años, hace tiempo que ya vengo acercándome a la iglesia, soy parte de la iglesia de Cristo, me bauticé, como el que le dicen un convertido, soy un convertido, también tengo mis falencias y a veces tengo que eh, pedir perdón por algo que no estaba en mi camino y lo hice, consciente o inconscientemente, pero lo hice. Y eso me lleva a que me arrepienta y pida perdón. Y ese arrepentimiento, ¿qué me lleva? A humillarme al Señor, que es lo primero que nos pide, es humillarse. Por eso dice en el pasaje, en mismo Miqueas 8, que el Señor le responde a los hombres cuando dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. O sea, lo primero que nos pide es que nos humillemos, que estemos con Él, que le pidamos perdón. Él a través del tiempo hizo que siempre su pueblo se arrepintiera, que pidiera perdón. Y, y ha costado mucho que su pueblo acepte hasta que eh, Él envió su propio Hijo a este mundo, trayendo ese mensaje de salvación, ese mensaje en el cual nos dice arrepiéntanse. Por eso en Hechos 17:30 nos dice, pues bien, Dios pasó por altos aquellos tiempos de ignorancia. O sea, esos tiempos de ignorancia. Y me quedé pensando, claro, porque yo cometía faltas, pero era por mi propia ignorancia el que las cometía. Entonces, hoy leo y hoy gracias a mis hermanos adultos en la fe, a mis profesores, a aquellas personas que me iniciaron este camino, digo, wow, digo, era mi ignorancia la que me hacía cometer pecados. Era mi ignorancia que me hacía faltar a la verdad. Y continúa, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Este, eso es buenísimo porque alguien que te dé la premisa de arrepentirte, no hay nadie. E inclusive cuando estuve frente a mi jefe,
bueno, pero discúlpenos. Y él continuó diciendo, sí, pero ustedes tienen que hacer esto, esto. O sea, mi disculpa no fue escuchada. Fue como que me planto en esto y vos tenés que hacer esto. No te voy a permitir. Y digo, wow, está bien, ese es un ser humano. Lo entiendo porque yo también en mi humanidad quizás podría haber hecho eso. Pero hoy, como soy cristiano, que somos todos cristianos, quizás él lo pensaría de otra manera, lo expondría de otra manera. Y en lo que hace el Señor o el profeta a través el Señor a través del profeta, ¿qué nos pide? Es justicia. Es la justicia que nosotros podemos llegar a lograr. Acá mucho se habla cuando pasa algún caso de justicia, eh, mándenlo en preso, no se merece esto, hay que castigarlo. Y como dijo mi hermano Daniel, si nosotros tuviéramos esa justicia, hoy creo que no estaríamos acá sentados frente a una pantalla y explicando o pidiendo perdón por justicia para nosotros, ¿no? Y para todo el mundo, porque es lo que corresponde a nosotros. Y en el Salmo 14, del 1 al 3, NBI, yo lo voy leyendo, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eso, que no haya uno solo, es un problema, ¿no? Porque Dios ya sabe que no hay uno solo justo, no hay un solo justo, tenemos que castigarlo. Diría, si yo me imagino esta escena, el Señor Padre, Dios Jesús y el Espíritu Santo, debatiendo qué hacemos con la humanidad. Si no tenemos, no hay nadie que sea uno solo que por favor nos clame o nos haga una oración como la hacemos nosotros. Pero no hay nadie. ¿Qué hacemos? Y creo que más que allá, que los tres que se pongan de acuerdo digan, perdonémoslos, démosles una chance más para que a ver si hacen lo que nosotros le pedimos, ¿no? Esa es mi imaginación, ¿no? Porque sería la Trinidad debatiendo a ver qué, como ahora los políticos están debatiendo a ver qué hacemos, qué les votamos, qué no, ellos tres ahí, ¿qué hacemos? Si no hay uno solo, le damos esa posibilidad y quizás esa posibilidad está, por el Señor eh, nos da esa posibilidad de arrepentirnos, nos da esa posibilidad de ser justos, de ser como Él. Pablo, por ejemplo, Pablo cita en Romanos 3:9, eh, dice, Pablo dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. ¿Qué problema hay, no? Porque él estaba con su pueblo eh, eh, preocupado porque se había descarriado, se había ido, estaba haciendo cosas que no eran una. Pero a la vez también nosotros estábamos en ese lugar que ya Pablo dice, ni los gentiles ni nosotros estábamos eh, libres de ser condenados por nuestros pecados. Y, y esto habla mucho
del amor, de esa justicia que hace Dios con nosotros, que a veces nosotros la malinterpretamos, quisiera decirlo, así que no la sabemos entender. Y por ahí nos jactamos de yo estoy justificado, yo puedo hacer ahora lo que yo quiero. Es así, ya está. Dios ya me perdonó, el Señor, hoy puedo hacer un pequeñillo más y listo, ya está. Pero a veces no hace falta eso porque estamos jugando con algo, con un regalo muy preciado que es del Señor. Y, y esta justicia que nosotros tenemos hoy es mediante nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros, que se entregó en la cruz, que hizo lo posible para que nosotros estemos bien hoy con Él, con Dios. Y, y hoy no sabemos, y sigue en el capítulo 3, del 26 al 20, del 21 al 26, dice Pablo, pero ahora, sin la mediación de la ley, que sabemos que la ley trae el pecado, que la dio a Moisés, para que en ese momento la comunidad del pueblo judío no se descarríe, pero fue imposible eso, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Bravo. Ni judíos ni gentiles, estamos todos en el mismo tren, dirían, en el mismo aula, en el mismo habitación, para todos igual. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios le ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Es pedir perdón y tener esta posibilidad de ser perdonados, que todos los hicimos, todos los cristianos lo hicimos en el momento del bautismo. En el momento del bautismo pedimos perdón por todo lo que hicimos y fuimos lavados de esos pecados y volvimos a nacer con Cristo y en Cristo. Y hoy tenemos esa posibilidad de esa justicia que no es por la ley, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que hoy tenemos. Y sigue, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¡Wow! Volvemos para atrás. El pueblo de Israel, corrupto, no escucha a Dios, pero en su momento dice, uff, ¿qué le llevo para que mi arrepentimiento, para que me perdone? Y Dios dice, no quiero holocaustos, estoy cansado de holocaustos, estoy cansado de que entre un sacerdote al lugar santísimo, me prendan los animales, me incienso, y todo. Ya no, ya me cansé de todo esto. Quiero algo mejor, algo que me llene a mí, que sea agradable a mi corazón, sea agradable a lo que yo les estoy brindando. Y al no escucharlo, bueno, ha enviado nuestro Señor Jesucristo a este mundo. De este modo, Dios es justo, sigo leyendo, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Eso es bueno porque tenemos fe en algo que no vimos, en algo que solamente nos relatan este libro que es la Biblia,
que yo lo veo como he escuchado que es la historia de Dios con su pueblo, descarriado, que lucha y lucha, lucha permanentemente para traerlo de vuelta. Vengan conmigo, yo soy su Dios. Y a la vez yo digo, es un libro de un amor eterno, un amor que quizás no lo llegamos a comprender nosotros, pero es una historia de amor hacia su creación, ya no a su pueblo en sí, Israel, sino a su creación, a su pueblo, al pueblo ese grande que él quiere que tengamos, que sean parte de todos nosotros. Y por eso a veces cuando le decimos en su segunda venida, a veces yo de mí particular digo, esperemos un poquito que quiero que se arrepienta él, aquel, el otro, que siempre están hablando conmigo y yo trato de que entiendan un poquito lo que es la palabra, lo que es Dios para nosotros. Esperemos un poquito. Y creo que esa paciencia la tiene también el Señor y la tuvo conmigo, porque yo durante mucho tiempo no creía, yo decía, no, ya leo la Biblia, está todo bien, entiendo lo que dice, pero hoy les digo que no, todavía no la entiendo. Todavía sigo aprendiendo día tras día todo lo que Él me enseña a través de mis hermanos, a través de una lectura, un pasaje. Eh, es infinito lo que hay de sabiduría en ese libro. Y bueno, en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él asumió, él asumió nuestra condena, nuestra condena ante Dios. Él se ofreció para pagar nuestra condena ante Dios. Y como en la Biblia dice, maldito todo el que es colgado de un madero, era algo muy humillante en esa época cuando Cristo fue entregado en la cruz, fue crucificado. Era lo más bajo, entonces por eso es maldito todo el que es colgado de un madero. Él llegó hasta ese punto de humillarse. Y nosotros, a medida que vamos aprendiendo, en mi caso, o edificándonos, porque a pesar de que somos personas grandes, vamos día tras día creciendo como adultos cristianos. Y obviamente yo de mi parte tomo mucho ejemplo de mis hermanos adultos, profesores, los cuales los admiro porque me enseñan mucho. Nos sugieren su actitud, cómo debemos nosotros enfrentar este mundo con todo lo que está pasando, con todo esto de que eh, nos pide justicia, nos pide misericordia, amar la misericordia y humillarnos ante Él, ante nuestro único Dios. Eh, Humillarnos porque Él se ofreció por nosotros, humillarnos arrepintiéndonos de todo lo malo que yo, en mi caso, en mi pasado hice, y quizás se me escape algún detalle, como en todo persona mayor que soy, se me escapa algún detallecito y bueno, y cada tanto, sí, yo me acuerdo, perdón, Señor, perdón, perdón, y bueno, pasa eso cuando vamos rememorando nuestra vida hacia atrás, recordando el pasado. Y a veces nos trae, eh, ¿cómo puedo decir?, el arrepentimiento o ver bien el plano de qué es lo que hicimos nosotros en nuestra vida anterior. Por eso, agradecerle por la justicia que Él tomó hacia mí en perdonarme de mis pecados. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, nos sugiere,
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no voy a, cómo no voy a aceptar la justicia de Dios? Como les dije anteriormente, que alguien se haya entregado o haya alguien eh, se haya puesto delante de alguien y abogar por mí, por lo que hice, cómo no seguir los pasos de él y hacer la misma justicia. No voy a llegar nunca, pero sí perdonar a aquellos que por ahí me hacen algo a mí, como por ejemplo este jefe. Hoy oro por él para que entienda que Dios está con nosotros y bueno, y él puede revertir su condición de accionar a su alterno, sus dirigidos, ¿no? Y, y cómo no ayudar a mis hermanos, porque quizás Dios dice, bueno, esto es para vos, yo te ayudo a vos, pero vos ayuda a los demás, que es lo que lo necesitan, acompañando con algo material, con palabras de aliento que siempre sirven para eso. Y eso nos hace ver que la misericordia que Dios tuvo en su momento con nosotros, la podemos hacer hacia los demás. Justicia, misericordia. Tuvimos la humillación que tenemos que ir rendidos a los pies de Dios y pedirle perdón para recibir su justicia. Y tenemos que andar en su misericordia, amar la misericordia que Él nos brinda. En Ezequiel 18:23, Él, Dios Todopoderoso, dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No, no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Bien, ahí también estamos nosotros, porque a veces nosotros cometimos cosas, pero Él en Ezequiel nos dice que se salven todos, que estén todos ahí. Él no quiere que ninguno perezca, que sigamos adelante. Y el otro día, esto de público conocimiento, esto es a colación de todo esto, vi las Olimpiadas Paralímpicas. No sé si la habrán visto por televisión, noticiero, que mostraban quién ganó, qué medalla y todo eso. Me sorprendió, y nunca lo había visto yo, los no videntes que corren 100 metros o 1000 metros, van con una persona al lado que las guía en la carrera. Yo digo, wow, digo, qué tremendo, porque no solo el no vidente se tiene que entrenar, sino el que lo acompaña, porque si no, si uno se queda atrás, los dos quedan atrás. Y digo, qué bueno, y eso lo comparo con, por ejemplo, mis hermanos adultos, mis profesores. Yo soy no vidente, yo no conozco nada, pero me llevan de la mano corriendo hacia la meta. Y digo, wow, y cuando yo llegue, falta mucho, para mí me falta un montón, pero cuando vaya caminando y empiece a abrir los ojos, yo podía poder agarrar de la mano a otro no vidente y acompañarlo, llevarlo hacia la meta donde todos queremos llegar. Y me cayó muy, muy bien eso de que lo llevaban de la mano para competir y quizás otras disciplinas, ¿no? Porque no solo esa la vi
en la noticia, digo, me cayó, digo, qué bueno, esto se parece a la carrera que nosotros tenemos en esta vida de cumplir, de cumplir lo que Dios nos pide, de todo eso que Él a través de la palabra nos pide. Esto fue un comentario extra que me agradó y lo vi y quería comentárselo. Creo que todo el mundo lo habrá visto en algún momento en las noticias, pero eh, yo soy de mirar cada tanto un poco de noticias, no todo, no siempre. En el Salmos 32, 1 al 5, Dios nos insta a arrepentirse y dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, eh, y continúa. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del como al calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esto es parte de la misericordia que nosotros tenemos del Señor, que cuando confesamos, Él está predispuesto a perdonarnos. Tomar de la mano. Vi al atleta tomar de la mano del entrenador o no sé quién era, o otro atleta que también corría con él, ¿no? Para llegar a la meta. Nosotros podremos tomar la mano de alguien que peca o que está pecando y llevarlo hasta la meta y hacerle entender que Dios lo va a perdonar. ¿Podremos hacer eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Tendríamos que hablarle bien, tendríamos que eh, en su palabra decirle que Dios existe, que lo ama, que Él lo va a perdonar. Entonces nosotros tendremos que agarrarlo de la mano y caminar con Él, no correr, caminar con Él para que Él entienda que Dios le va a perdonar todas sus transgresiones, así como Dios nos perdonó a nosotros. Y en Juan 1 al 17, nuestro querido Juan nos dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. La gracia, la gracia es gratuita, no nos pide holocausto, no nos pide ofrenda, la gracia fue dada gratuitamente hacia nosotros. No tuvimos que ir y decir, voy a dar, a ver, 5,000 pesos para la ofrenda, a ver si me da un poco de perdón, o con esto compro un poquito de gracia. En otros momentos en la historia se ha, se ha visto que hacían eso otros tipos de religiosos, pero bueno, hoy nosotros gratuitamente hemos recibido la gracia, gratuitamente hemos, y dice la verdad. Y aquí hago un stop y digo, ¿la verdad qué? ¿La verdad de qué? Y, y uno puede meditar porque dice, la verdad es que todos fuimos pecadores y todo lo que estábamos haciendo estaba mal y que Él trae la salvación y que Él es el medio por el cual nosotros vamos a nuestro Padre, a Dios. Esa es la verdad. Y, y nosotros como recibimos esa verdad, recibimos la misericordia, recibimos el perdón de nuestro pecado, también tenemos que ayudar a aquellos
cometen esa falta en este mundo, podemos llevarlos hacia ellos, hacia la verdad, que Él le va a entregar la verdad, que Él le va a hacer la verdad, que está equivocado y que podemos ayudarlo. Eh, a veces uno cuando es del mundo, la verdad, y duda, ¿estás seguro? Y no sé, vamos a ver. Y les digo le digo la verdad, cuando ingresé a esto empecé a conocer la verdad. Y hoy me siento muy feliz por eso. Y quiero compartir esta felicidad con ustedes. Y ojalá dentro de poco podamos abrazarnos y comentarnos uno a otro nuestras emociones hacia todos mis hermanos. Y en Tito 2, en el capítulo 2 de Tito, del 11 a 14, nos puntualiza cómo debemos vivir en la misericordia, con la misericordia. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Tenemos que continuar con esta vida que hemos elegido, la vida de Cristo, todo lo que Él nos ha mostrado de verdad, la misericordia, la justicia, mantenernos en esta postura. Es como, hablando de los atletas, se entrenan permanentemente para llegar a esa meta que tanto quieren. Y a veces yo he visto, caen, se tropiezan, duelen esos dolores porque van a velocidad y caen y se lastiman. Y sin embargo, se vuelven a parar y, y vuelven a iniciar la carrera. Y llegan a esa meta. Y yo creo que eso también tenemos que hacer nosotros. Entrenarnos, seguir entrenando, estar en la carrera. Nos caemos, uff, arriba, vamos de nuevo. Y seguimos la carrera hasta llegar a la meta que tanto queremos. Y continúa. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Humillarnos ante Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, hacer justicia por lo que Él nos demostró con su justicia y misericordia por todo lo que hizo por nosotros. Esto creo que todo es el sentimiento de amor hacia nosotros, su creación, y ha hecho y nos deja todo esto que es como una directiva. Si a mí me hubieran dado una directiva en mi trabajo para proceder en el trabajo, no me hubieran llamado la atención. Pero esto es como una directiva que nos da Él a nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos al bien, para que nosotros seamos luz en este mundo, para llevar el mensaje de salvación a cada una de las personas que se nos arriman a nosotros, se nos llegan como amistad, como familiares, como conocidos, como compañeros de trabajo, como eh, pasajeros de colectivo que vemos que normalmente en tu rutina de viajes siempre cruzas a la misma persona y te pones a charlar. Y a veces charlar de fútbol, de la inseguridad, del tiempo, y a veces dormís, obviamente, porque la rutina te hace cansar y te sentás en el colectivo y nadie te habla y dormís. Pero nosotros tenemos ese trabajo. Muchas veces hemos leído en la palabra, es mucho el trabajo y pocos son los obreros. Yo los invito, hermanos, a hacer bien, a pensar en esa justicia, en esa misericordia y a humillarnos siempre y llevar ese mensaje de salvación a cada una de las personas que nosotros queremos que se salven. Obviamente, todo el mundo. ¿Por qué?
porque cuando ya el mensaje esparcido por todo el mundo escucha el mensaje, ese va a ser el momento, ese va a ser el momento en que el Señor venga a llevarnos como hijos suyos, como pueblo suyo. Gracias, hermanos, por escucharme, gracias por, eh, perdón por en este momento, este tiempo. Dios me los bendiga a todos y que tengan un muy bendecido día.